Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, listos para una nueva aventura juntos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que ha estado rondando por las redes sociales y los corazones de muchos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué está pasando exactamente con esta pareja que nos tiene a todos pendientes de cada uno de sus movimientos? Vamos a desentrañar un poco los misterios, los rumores y las posibles sorpresas que estos dos talentosos actores podrían tener preparadas para nosotros. Sí, ya sé, la pregunta del millón sigue siendo, ¿boda a la vista? ¿O quizás un nuevo proyecto juntos que nos dejaría a todos boquiabiertos? No se preocupen porque vamos a explorar todas las posibilidades, desde las más románticas hasta las más profesionales, sin dejar ningún cabo suelto. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de especulaciones y análisis. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y chismorreos. Comencemos. Bien, comencemos por el principio. Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y más allá. Su química en pantalla es innegable, su talento es inmenso y su conexión personal, bueno, esa es la que nos tiene a todos con el corazón latiendo al ritmo de un tambor. Desde que protagonizaron Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de Latinoamérica, su relación ha sido un verdadero torbellino de emociones para todos nosotros, los fanáticos. Pasamos de verlos como una pareja ficticia a emocionarnos con su romance en la vida real, una historia que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como en toda buena historia, los cuentos de hadas a veces tienen sus altibajos, sus misterios y sus cambios de guión. Y ahí es donde entramos nosotros, los curiosos e incansables observadores de cada uno de sus movimientos. Porque, seamos honestos, desde que su relación sentimental terminó, la pregunta que nos quita el sueño es ¿qué pasará después? Volveremos a verlos juntos, pero esta vez en el altar. ¿O será que prefieren enfocarse en sus carreras y deleitarnos con nuevos proyectos, tal vez incluso juntos de nuevo, pero en un contexto diferente? Empecemos hablando de la posibilidad de una boda. Los rumores, como sabemos, no han parado de circular. Desde noticias no confirmadas hasta pistas en redes sociales que interpretamos con lupa, todo ha alimentado la esperanza de que estos dos tortolitos, como muchos de nosotros los vemos, den el gran paso. Pero, ¿qué tan probable es esto? Por un lado, tenemos la intensa conexión que mostraron durante su relación. La química que tenían era palpable y no solo en pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indicaba que había algo muy especial entre ellos. Y esa conexión, esa chispa, es algo que muchos de nosotros añoramos ver de nuevo. Además, ambos han demostrado ser personas muy familiares, con valores muy arraigados. La importancia que le dan a la familia y al amor es evidente en sus entrevistas y en sus acciones fuera de la pantalla. Así que la idea de una boda, de una unión para toda la vida, encajaría perfectamente en ese panorama. Y por supuesto, no podemos ignorar la presión mediática y la expectativa del público. Todos queremos ver un final feliz para esta historia, queremos ser testigos de ese momento mágico en el que se den el sí, acepto, y sellen su amor para siempre. Pero por otro lado, también tenemos la realidad de sus apretadas agendas y la complejidad de las relaciones. Ser una figura pública no es fácil, y las presiones que conlleva pueden afectar cualquier relación, por muy sólida que parezca. Además, ambos son jóvenes con mucho que ofrecer a la industria del entretenimiento y con muchas metas profesionales por alcanzar. Y eso, lógicamente, podría llevarlos a posponer o incluso descartar la idea de una boda en un futuro cercano. Así que aunque la idea de verlos casados nos emocione, debemos ser realistas y no dejarnos llevar solo por nuestros deseos. La decisión final, al fin y al cabo, es suya, y nosotros solo podemos esperar y respetar lo que elijan. Ahora pasemos a la otra gran posibilidad, un nuevo proyecto juntos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si bien es cierto que su relación romántica terminó, no hay duda de que la química que tienen en pantalla es oro puro. Los productores y directores son muy conscientes de esto, y estoy segura de que muchos estarían encantados de tenerlos como protagonistas en un nuevo proyecto. Imagínense una nueva serie, una película, una obra de teatro. Las posibilidades son infinitas. La sola idea de volver a verlos juntos, compartiendo escenas y haciendo magia en la pantalla,
es suficiente para que a muchos de nosotros se nos acelere el COR. Azón. Porque seamos honestos, esa conexión que tienen es algo que no se puede fingir. Es una energía especial que traspasa la pantalla y nos engancha desde el primer momento. Y si a eso le sumamos su talento y su profesionalismo, tenemos la receta perfecta para el éxito. Además, un nuevo proyecto juntos sería una forma de capitalizar el interés que generan como pareja. Los fans estaríamos encantados de verlos de nuevo juntos, aunque sea en un contexto diferente. Y estoy segura de que la audiencia de ese proyecto sería masiva. Los números hablarían por sí solos. Pero claro, también existen desafíos a la hora de concretar un proyecto como este. Primero, tendrían que estar de acuerdo en trabajar juntos de nuevo. Y después tendrían que encontrar un proyecto que se ajuste a sus intereses y a sus agendas. No es tan sencillo como simplemente decir, vamos a trabajar juntos. Hay que tener en cuenta muchos factores, desde los guiones hasta las condiciones contractuales. Sin embargo, si todo se alinea, el resultado podría ser espectacular. Un nuevo proyecto juntos podría ser una oportunidad para redefinir su relación, para demostrar que son capaces de trabajar juntos y crear magia sin necesidad de estar enamorados. Podría ser un nuevo capítulo en su historia, un capítulo que nos mantendría enganchados y emocionados como en los viejos tiempos. Pero claro, en este juego de especulaciones también tenemos que considerar la posibilidad de que ninguno de los dos escenarios que hemos planteado se haga realidad. Podría ser que Kerem y Ande decidan tomar caminos separados, enfocarse en sus carreras individuales y no volver a cruzar sus caminos, ni en el amor, ni en el trabajo. Podría ser que prefieran darle un punto final a esta historia y seguir adelante sin mirar atrás. Y eso, aunque no sea lo que muchos de nosotros esperamos, también es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta. Al final, como dije al principio, la decisión es suya, y solo ellos saben lo que es mejor para sus vidas y sus carreras. Nosotros, como fans, solo podemos seguir sus pasos, apoyar sus decisiones y esperar lo mejor. Y mientras esperamos podemos seguir soñando con esos posibles escenarios, alimentando nuestra curiosidad y disfrutando de sus talentos individuales. Hablemos un poco más sobre los proyectos individuales de ambos, porque también hay mucha tela que cortar ahí. Kerem Bürsin, por ejemplo, no ha parado de trabajar desde que finalizó Senkalkam. Ha participado en varias producciones, ha viajado por todo el mundo y se ha mostrado muy activo en redes sociales. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes y de adaptarse a diferentes géneros. Su carrera parece estar en constante ascenso, y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con nuevos proyectos muy pronto. Por su parte, Hande Erçel también ha estado muy ocupada. Ha protagonizado varias series, ha trabajado con diferentes marcas y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Su talento y su belleza son indiscutibles, y su presencia en pantalla siempre es un imán para el público. También ha demostrado ser una mujer con una gran conciencia social, y ha utilizado su plataforma para apoyar diversas causas y proyectos. Así que ambos están en un momento muy interesante de sus carreras, y es emocionante ver cómo van evolucionando y creciendo como artistas. Y esta es otra de las razones por las que debemos ser pacientes y respetuosos con sus decisiones. Ambos tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento, y no debemos limitar sus posibilidades solo a la idea de que vuelvan a estar juntos. Debemos permitirles explorar sus caminos individuales y seguir creciendo como artistas, ya sea que estén juntos o separados. Además, también es importante recordar que las relaciones, ya sean sentimentales o profesionales, son complejas y pueden tomar rumbos inesperados. A veces lo que queremos no es lo que necesitamos y a veces las decisiones más difíciles son las más acertadas. Así que en lugar de insistir en que hagan lo que queremos, debemos darles espacio para que decidan lo que es mejor para ellos. También es importante analizar el contexto de las redes sociales. Porque sí sabemos que ambos tienen un gran impacto en redes, cada publicación, cada me gusta, cada comentario es analizado con lupa. Y a veces las interpretaciones que hacemos de sus movimientos pueden llevarnos a conclusiones erróneas. Es importante no dejarnos llevar por la emoción del momento y analizar la información con sentido común y objetividad. Las redes sociales son un reflejo de la vida, pero no son la vida misma. Así que debemos tomarlas con pinzas y no dejar que las especulaciones nos nublen el juicio. Además, es importante recordar que tanto Kerem como Hande tienen derecho a su privacidad.
Son personas públicas, sí, pero también son personas con sentimientos y emociones. No podemos olvidar que detrás de cada noticia, da rumor, hay seres humanos que merecen respeto y consideración. Debemos evitar invadir su privacidad y respetar sus decisiones, por muy diferentes que sean de lo que queremos. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el poder de la amistad. Porque más allá de la relación amorosa que tuvieron, Kerem y Hande también compartieron una amistad que quizás siga existiendo. Y si ese es el caso, es algo que debemos celebrar y respetar. No todas las relaciones terminan en malos términos, y a veces, las amistades que nacen en circunstancias especiales pueden durar para siempre. Así que debemos estar abiertos a todas las posibilidades y no cerrarnos solo en la idea del romance o el desamor. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema que sigue generando mucha expectación. La pregunta de si habrá boda o nuevo proyecto juntos sigue en el aire, y nosotros, los fanáticos, seguiremos especulando y soñando con las diferentes posibilidades. Pero mientras esperamos las respuestas, debemos ser respetuosos con sus decisiones, apoyar sus carreras individuales y no dejar que la emoción nos nuble el juicio. Y hablando de expectativas y sueños, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué escenario les gustaría ver? ¿Creen que la boda es una posibilidad real o que deberíamos conformarnos con un nuevo proyecto juntos? ¿O quizás prefieren verlos triunfar por separado? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, un vídeo lleno de especulaciones, análisis y, por qué no decirlo, también de esperanza. Hemos recorrido las diferentes posibilidades que podrían estar en el futuro de Kerem y Hande, desde una boda de ensueño hasta un nuevo proyecto que nos dejaría a todos con la boca abierta. Hemos analizado sus carreras individuales, la presión mediática y la complejidad de las relaciones. Y hemos intentado mantener una perspectiva objetiva y respetuosa con sus decisiones. Como pudimos ver, no hay respuestas fáciles y todo está en el aire. Pero lo que sí es seguro es que ambos son talentosos, profesionales y merecen todo nuestro apoyo. Y sea cual sea el camino que elijan, nosotros, sus fans, estaremos ahí para celebrar sus éxitos y acompañarlos en sus aventuras. Así que gracias a todos por acompañarnos en este viaje de especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Y si les ha gustado el vídeo, no duden en darle un buen like. Su apoyo es muy importante para nosotros. Y por último, recuerden que esto no es más que un análisis, una especulación, una forma de entretenernos y de compartir nuestra pasión por estos dos grandes talentos. La decisión final, como siempre, es de ellos. Así que sigamos sus carreras, apoyemos sus proyectos y esperemos con paciencia lo que el futuro les tenga preparado. Hasta la próxima aventura. No olviden suscribirse, darle me gusta, compartir el vídeo y, por supuesto, dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.